Qué curioso, ¿no? Que una de mis criaturas mitológicas favoritas, me haya cautivado en su momento con muy pocos medios donde los exponían, y es que a pesar de lo poco que sepamos, los dragones, han dejado una huella demasiado grande en la historia de la humanidad, desde muchas partes del mundo. Así que, estaba claro que incluso antes de los dinosaurios, probablemente muchos de los que hoy en día amamos la naturaleza de nuestro planeta, seguramente se debió a criaturas fantásticas, que nos sorprendieron con su increíble poder, y claro, los dragones estaban ahí. Pero de las miles de maneras en las que pude conocer a estas maravillosas bestias, ya sea por cuentos, leyendas o películas, en realidad, fue por cosas poco inusuales, pero bastante geniales como estas. Y otras no tanto como estas. ¿Ustedes ven al dragón? Y es que en parte me desesperaban las versiones más infantiles de estos personajes, sabiendo que ya venía de ver cosas como Shrek, donde literalmente, mi escena favorita era esta. Y tal parece que no fui el único en quedarse boquiabierto con esa escena, porque años después, la misma DreamWorks tuvo la maravillosa idea de adaptar el libro de Cressida Cowell, al ser una historia totalmente enfocada en humanos y dragones, conviviendo en la época medieval, y los cambios que sufrió la historia, más un estilo visual completamente diferente, a lo visto en otras historias de dragones, fue suficiente para que la película destacara en la crítica y en la taquilla, convirtiéndose rápidamente en una de las mejores películas animadas del estudio, y de la animación en general. Por desgracia, no tuve la oportunidad de ver esta película en cines, pues no me gustaban los diseños de los personajes, y los trailers de esa época parecían tener demasiados chistes, por lo que, al igual que otra producción de ese mismo año, las terminé viendo en mi casa, grabadas del cine, sin esperar que aquella extraña película que había ignorado, cambiaría mi vida para siempre. Cómo entrenar a tu dragón, es probablemente una de las mejores películas animadas que haya visto en la vida, y fue la que me convenció, de que la animación, puede llevarse a límites inimaginables, y sospechosamente un año después, llegarían un par de obras maestras más, que remarcarían esa reflexión. Pero volviendo a la película, me encanta que hayamos empezado con un protagonista, que no es un personaje hiperactivo y torpe, o un adulto solitario cansado de la vida, sino todo lo contrario, un joven debilucho que aspira a mucho más de lo que puede hacer, quiere un mínimo de respeto y reconocimiento, en un mundo donde los dragones no son criaturas sagradas o temidas, sino plagas, especies invasoras que saquean sus recursos día y noche, por lo que matarlos y cazarlos, es el pan de cada día, y si no tienes la fuerza o el físico, para siquiera cargar un martillo o un hacha, eres hombre muerto. Esto frustra demasiado a Hippo, porque no estamos hablando de un don nadie, cuyos intentos fallidos pasarían desapercibidos, sino del hijo del jefe de la tribu, Estoico el Vasto, el vikingo más temido y respetado de estas tierras, que con solo ver cómo se enfrenta a puño limpio a un dragón salvaje como si nada, es suficiente para que quede claro su posición en la sociedad, ya que con tan solo los primeros 5 minutos, nos dejan en claro su rol, no solo el de los personajes principales, sino también para saber la clase de dragones a los que se enfrentan, pues si bien nos muestran tan solo unas 7 especies, me encanta que los diseños sean tan diferentes entre sí, tanto en tamaño, como en habilidades y comportamiento, ya que esto despierta el interés de colección del espectador, que si bien esto no es un videojuego como Pokémon, te convence sobre querer saber más de ellos, y la película lo hace bastante bien, cada uno tiene su nombre como especie, y a su vez están clasificados a diferentes niveles de peligro, al punto de que los jóvenes son entrenados para unirse a la sociedad vikinga, y de acuerdo al nivel de peligro que logren superar, lograrán su oportunidad de matar a su primer dragón frente a toda la aldea. Esto para Hippo, era impensable de conseguir, pero quería lograrlo únicamente por hacerse notar, algo que cualquier adolescente quiere en su círculo social, ya que sí, mientras los jóvenes de su generación ayudan a cesar el fuego, él tiene que afilar espadas y preparar armas nuevas, pero sabe que si logra tomar a todos por sorpresa, al matar a su primer dragón sin entrenamiento, su vida mejoraría considerablemente, ya que no solo sería elogiado por sus amigos, o haría sentir orgulloso a su padre, sino que también, conseguiría una novia
novia, una que personalmente me tenía muy confundido, pero ya llegaremos a eso. El caso con Hippo, es que esas motivaciones pueden sonar egoístas, pero en realidad no es así, simplemente es un muchacho muy amable que cae bien, cuyas situaciones lo hacen ver gracioso y simpático, podemos decir que no es muy agraciado a la vista, y que es un pobre infeliz que no tiene defensa alguna, pero es muy inteligente, un buen ejemplo a seguir, ya que no desea cumplir un sueño personal, ya que si bien quiere dejar su huella, con sus ideas, su manera de hacer las cosas, y que los demás comprendan el por qué piensa así, también sabe que estas peleas no llevarán a ningún lado, si a fin de cuentas, los dragones siempre regresarán, así que, el lograr asesinar a un dragón, sería tan solo su primer paso, para su visualización de cambiar las cosas, tanto por el bien del pueblo, así como también su desarrollo como civilización. La cosa es, que de entre todos los dragones que Hippo desea matar para su nuevo comienzo, escoge precisamente a una especie extremadamente rara, que por sus fugaces avistamientos y comportamiento errático, nadie lo había visto nunca, incluso escenas después, vemos que ni siquiera está ilustrado en el libro de los vikingos, el cual está extraordinariamente documentado, que dicho sea de paso, la escena tiene un toque escalofriante por la descripción tan sanguinaria de estos monstruos, aunque pronto descubrirían que estaban muy equivocados. Con tan solo una duración de 1 hora con 38 minutos, la película tiene un ritmo muy bien balanceado, gracias a las situaciones que se presentan, que realmente me hace creer todo lo que los personajes hacen y piensan, como al inicio, donde Hippo cree que capturó a ese insólito dragón, al que llaman Furia Nocturna, y logra escapar de su casa, a pesar de los castigos que recibe de su padre, y tiene todo el sentido del mundo, es complicado criar solo a un hijo, ya que el muchacho no tiene a su madre, y al mismo tiempo, estoico debe ver primero por el bienestar de su pueblo, pues es un líder que ha pasado por mucho dolor y desgracias, pero como vikingo, debe poner el ejemplo para sus habitantes, tener la fuerza y el coraje para superar las adversidades, y es que sí, los vikingos por naturaleza, son guerreros bárbaros conquistadores de tierras, que pasan por diferentes peligros todo el tiempo, y aunque la película no sea nada fiel a la realidad de aquella época, debo decir que no tiene nada de malo, estos tipos literalmente pelean con dragones por los recursos, así que no importa. Lo importante aquí, es que se entiende el por qué estoico ha descuidado ese lado paterno con Hippo, simplemente no puede concebir cómo su hijo sobrevivirá en este mundo tan peligroso, si no puede educarlo en las condiciones adecuadas si tuviera a su esposa, y a pesar de que sabe que su hijo quiere demostrar que puede con los dragones, de maneras ingeniosas que no involucran fuerza física, aún así parece incapaz de lograr algo, así que no le tiene mucha fe, ya que apenas ha demostrado sus buenas capacidades de herrero con su mejor amigo Bocón, que es como un tío para Hippo, el cual es un personaje divertido, por las historias de sus prótesis y personalidad sabia pero explosiva, pero también le sugiere a estoico que deje entrenarlo, porque ese espíritu joven y alocado es imparable, pero por sus tropiezos anteriores, los demás no están nada contentos con su presencia, incluso se burlan de él, pero quien diría que su primer y mejor amigo de toda la vida, sería un dragón. Y es que sí, el Furia Nocturna que nadie había visto, es atrapado accidentalmente por nuestro muchacho, y debo decir que esta primera escena en donde cruzan miradas, es cuando Hippo se da cuenta, que realmente nunca quiso matar dragones, todo aquello que decía, era por la conducta ruda y desalmada de los vikingos que habían normalizado, simplemente no tiene la malicia de matarlo a sangre fría, porque como bien dice después, no quiso matarlo, porque lo vio igual de asustado que él, básicamente se reflejó en esa situación, así que lo libera, y también se da cuenta de que los dragones no atacan para matar, ya que ese rugido fue tan solo una advertencia, y a los pocos días se da cuenta, que se encuentra atrapado en un pequeño cañón, pues ya no puede volar por la falta de una aleta de su cola, así que su primer gesto de compasión, es alimentarlo, y después de un par de situaciones tensas y graciosas, Hippo lo nombra como chimuelo, y prácticamente ambos se unen en una de las escenas más hermosas que haya visto en mi vida, que si aún no lo he dicho, es porque quería guardar el apartado musical hasta este momento, porque el soundtrack compuesto por John Powell, es maravilloso, porque cada una de las piezas encaja a la perfección con el tono de las escenas, y las que siguen después lo demuestran, cuando Hippo inicia con un gesto muy bonito, al darle una prótesis para su cola, pero luego diseña y construye diferentes artefactos, para alzar el vuelo a la perfección, a pura prueba y error, pero cuando finalmente lo consiguen, es uno de los momentos más satisfactorios y espectaculares de la película, porque no solamente
solamente ambos personajes están unidos y se protegerán mutuamente, sino que ahora son uno solo, y si alguien se atreve a hacerles daño, serán devastados por su inconmensurable poder. Y menos mal, porque por poco la chica no la cuenta. Pero no se preocupen, la princesa está a salvo. Así es, los que me conocen saben que amo a esta vikinga más que a ningún otro personaje, y su desarrollo a lo largo de las películas me parece fascinante, pero esto no siempre fue así. Y a algunos les podrá sorprender escuchar esta revelación, pero, mi primera impresión sobre Astrid, fue una bastante negativa a mis 8 años de edad, porque la veía como un personaje odioso y molesto, que disfrutaba lastimar al protagonista, además de ser una presumida entrometida, la cual tenía ganas de ver arrojada por Chimuelo desde aquel árbol, pero como bien dice el dicho, del odio al amor, solo hay un paso, a pesar de la confusión inicial. Y digo que su presentación me parecía confusa, porque la primera vez que la vemos, Hippo la observa con admiración y un poco de picardía, mientras ella camina como la señorita más bella del pueblo, como si Hippo no supiera qué decirle cuando la mira pasar, mientras su corazón se estremece, y empieza a tartamudear, pero es extraño, porque esa secuencia, me hacía verla como la vanidosa hija de papi, pero después nos enteramos que su personalidad y determinación, es prácticamente todo lo que estoico desearía que Hippo fuese, y es que Astrid, es un caso especial, porque pareciera ser la chica que es inalcanzable para el prota, pero tiene todo el sentido del mundo que sea tan dura de carácter, porque es la única que se toma en serio el entrenamiento, sabe que los dragones no son una simple plaga, sino una invasión que poco a poco se convertirá en una guerra, y ellos como hijos de sus padres, deberán enfrentar a futuro ese conflicto, y por si no se habían dado cuenta, ella es la única que no se burla de Hippo cuando comete algún error, sino que solo lo mira con desdicha, o le dice en su cara de forma más educada, que deje de hacerse el pendejo, o de lo contrario, no va a sobrevivir en este mundo cruel y despiadado. Eso está bien por una parte, pero la otra sí parece mera frustración, cuando Hippo sabe más acerca del comportamiento de los dragones gracias a Chimuelo, y se los quita de encima con toques que los tranquiliza en zonas específicas, o de plano los asusta con cosas que son desagradables para ellos, y Astrid queriendo ser la mejor, se le acaba la paciencia, y casi amenaza de muerte a Hippo de puro coraje queriendo respuestas, no por nada Chimuelo casi se le va encima, pero después de un tremendo susto, en una secuencia insoportable para los que sufren de acrofobia, llegamos al momento en el que estos tortolitos se unieron de por vida. Ya la escena del primer vuelo es increíble, pero la del paseo romántico es hermosa a más no poder, y creo que cualquiera quedaría maravillado, si pudiera sentir la sensación de un vuelo que te purifica el alma, al tocar las nubes, disfrutar de una vista espectacular, y darte cuenta de una manera tan repentina, que esos monstruos salvajes que tanto cazaban, son seres maravillosos, que merecen ser protegidos y comprendidos, capaces de hacer cambiar a las personas, o en el caso de Astrid, sacar a flote su verdadera personalidad, la cual ocultaba bajo una máscara social, la rudeza y frialdad que necesitaba para el mundo en donde los hombres pelean con dragones, pero ese contexto, jamás se imaginaría que poco a poco, desaparecería. Luego de un descubrimiento accidental donde ambos personajes se dan cuenta, que todos los dragones hacían lo que hacían, por la tiranía de un monstruo maligno, que toma el puesto de un falso rey en un gran nido, controlados como si fueran una mente colmena, ahora todo tiene sentido, los dragones no son malos por naturaleza, simplemente deben robar suficiente comida, porque de lo contrario, si las ovejas no están en el menú, ellos lo estarán. Y esto es lo que los vikingos estuvieron buscando por tanto tiempo, ya que en expediciones anteriores, Estoico y sus tropas habían fracasado al tratar de encontrarlo, y aquí es donde Estoico se refuerza como la figura antagónica de la película, cuando descubre que todo lo que su hijo había logrado, fue por convivir y proteger un dragón, de los más peligrosos, ya que no solo se niega a acabar con el pesadilla monstruosa, sino que Chimuelo también lo reduce en segundos al tratar de proteger a Hippo, y en un momento que de niño me partía en dos, Estoico lo deja tirado, para decirle que no es hijo suyo, un momento de ruptura muy bien logrado, cuando su relación parecía estar a punto de mejorar, y todo se desmorona en segundos, con los vikingos dispuestos a destruir el nido, sin saber lo que les esperaba.
Y tengo que decirlo, el clímax de la película es uno de los más épicos de toda la animación 3D, simplemente es cine, tal vez hoy en día parezca acción inflada para que todo sea grande de forma forzada, pero la verdad no es malo, el Muerte Roja, no solo deja indefensos a los vikingos, con la ráfaga de fuego más realista de ese entonces, sino que refuerza totalmente la dupla de Stoico y Bocón, al distraer a la bestia, mientras los demás se ponen a salvo, que probablemente ahí hubieran muerto, pero los chicos, las jóvenes promesas de la aldea, sorprenden a todos con su llegada, y sí, a partir de ahora todo se pone súper divertido y emocionante, ya que hay chistes, juegan con las perspectivas, el gigantismo, la rapidez, la magnitud de las subidas y caídas, gracias a la animación tan pulida, pero también momentos muy significativos, cuando Stoico rescata a Hippo y a Chimuelo, que es lo que haría un verdadero hombre, por el amor de Dios, querido Stoico, te perdono por todo, y cuando le dice a su hijo que está orgulloso de él, es suficiente motivo para conmoverme, y que tanto Hippo como Chimuelo, sean juntos quienes destruyen a Muerte Roja con una idea tremenda, para que al final ambos sobrevivan a la caída, pero con Hippo perdiendo una pierna y Chimuelo su prótesis, los une aún más como mejores amigos, y sí, todos en la aldea se convencieron de entrenar a los dragones que estaban bajo la opresión del Muerte Roja, por lo que es un nuevo comienzo para la vida de todos, terminando de una manera sublime. Pero qué buena película se mandaron, santo Dios, no me extraña que haya marcado a una generación entera, y aún así, pese a que tiene sus problemas y errores, son algo minúsculo comparado a todo lo que la película ofrece, pero si quieren escucharme decir sus par de cosas negativas, quizás sea el hecho de que los compañeros de Hippo, jamás los vas a terminar de conocer, ya que todos, son alivios cómicos, un poco exagerado para mi gusto, ya que este rol lo debería ocupar un solo personaje, pero que los cuatro se resuman a un chiste es demasiado, quizás Patapez era el que mejor funcionaba, al ser un nerd que sabía mucho de los dragones en la teoría, pero fallaba en la práctica, porque Patán es una especie de bully, presumido que le coquetea a Astrid, y ya Brutacio y Brutilda solo pelean, porque son hermanos y los hermanos pelean, oigo. Y ya ni hablemos de que sus nombres son feos a propósito, por una mera costumbre vikinga, pero es extraño, ya que Astrid es la única que tiene un nombre normal, de lo contrario, probablemente se hubiera llamado Flema, Picada, Bacteria, Pecosa o algo así por el estilo, pero supongo que era para diferenciarse de los demás. Y ya para terminar, queda mencionar que sí, lamentablemente la fuerza natural que obliga a los dragones a invadir estos lugares, es una aguja en el pajar, pues dentro de la misma saga, es un caso muy aislado, ya que, el hecho de que los dragones a los que estos vikingos se enfrentaban, fueran solo los del nido del falso rey, y que de repente todos se vuelvan buenos de forma automática cuando este se muere, queda un poco extraño, porque su existencia no respeta ningún orden natural, más bien lo altera, incluso si me dijeran que este monstruo no es un dragón, sino otra cosa que finge serlo, tendría más sentido, y puede que lo sea por sus 6 ojos, pero no voy a hacer teorías de archivos extraterrestres ni nada, solo diré que en las películas nunca se volvió a tocar el tema, de que existen dragones verdaderamente malos por instinto, aunque supongo que no lo hicieron, para dejar en claro que sí son animales maravillosos y nobles. De momento, puedo decir que esta maravillosa película, es una de mis favoritas de todos los tiempos, está hecha con el corazón, es épica, tiene mucha acción, tiene comedia, tiene drama, es muy arriesgada en sus decisiones, y todo eso que acabo de decir, describe perfectamente a Chimuelo como personaje, así que todo lo demás, es excelente, y por mi parte, no hay nada más que decir. Espero que les haya gustado el video, y si es así, no olviden dejar su like y suscribirse, para que siga trayendo más contenido como este, comenten su opinión de la película, y si quieren pueden seguirme en mis redes sociales. Cuídense mucho, y nos vemos, hasta la próxima.